¿Cuántos desalojos y en qué sectores de la ciudad de Guayaquil se ha dado este problema? Bueno, básicamente los podríamos identificar en dos grandes sectores de Guayaquil, el uno al norte, noroeste más bien, el de Monte Sinaí, con enorme densidad poblacional, y el otro al sur, en la isla Trinitaria y suburbio oeste, también con enorme densidad de población. Son los dos grandes sectores donde durante varios años, a partir del 2013, se dieron grandes desalojos con cientos de personas involucradas. ¿Cuál ha sido el episodio más grave, digamos, de estos desalojos que ustedes recuerdan? Sí, tal vez el que está totalmente documentado y se aprecia el nivel de negligencia y violación cruel a los derechos humanos es el caso de la isla Trinitaria. Esto ocurrió a principios del año 2015. En ese entonces existía la Secretaría Técnica de Asentamientos Humanos Irregulares como una entidad creada a partir de un decreto presidencial y destinada a controlar toda la fuerza pública para operaciones de desalojo, especialmente en Guayaquil. Esta ciudad concentra a nivel nacional, esto por versión del propio Midubi, más del 50% de los asentamientos humanos irregulares en el Ecuador. Es decir, hay un fenómeno de asentamientos, invasiones como se les llamaba antes, muy notorio aquí en la ciudad y especialmente en los sectores que están por fuera de los cinturones de miseria que se conocen. En Trinitaria es una población icónica en Guayaquil a propósito de la concentración de población afrodescendiente. Guayaquil es la ciudad con mayor población afrodescendencia del Ecuador, incluso por encima de Esmeraldas. Y uno de los lugares donde se concentra esta población es la isla Trinitaria. ¿Qué es la isla Trinitaria? Es una isla, como su propio nombre lo indica, que estuvo siendo poblada de forma irregular, como la mayoría de los sectores urbanos marginales de Guayaquil, hacia la década de los 60, 70, 80, a propósito también de la presencia de los llamados traficantes de tierra, que eran, digamos, personas que poseían un nivel de reconocimiento, llegamos, tolerancia e encubrimiento por parte especialmente de los partidos políticos y el poder político y económico de la ciudad, y que lograron adueñarse de grandes sectores por la fuerza. Grandes sectores me refiero a áreas urbanas por la fuerza. Poseían incluso bandas armadas que estaban por encima de la fuerza pública y que cometieron graves violaciones de derechos humanos. Ahí se cuenta con nombres ya, digamos, bastante emblemáticos de esta problemática, como es Carlos Castro, Valerio Estacio, Toral Salamea, ¿no? En esto, y que son, digamos, un fenómeno de crimen organizado vinculado con el poder político y económico en Guayaquil a lo largo de muchos años en esto. ¿Qué soluciones o qué ha hecho el Estado para solucionar o empeorar esa situación? Bueno, nada, agravarlo en realidad. Durante todos estos años, desde el surgimiento de este fenómeno de las invasiones o asentamientos humanos irregulares en Guayaquil, el Estado ha tolerado esto de manera bastante abierta y descarada, dejando que esta problemática se expanda y sin gobernarla, sin tener un control. Lo que uno esperaría es que, por ejemplo, obvio, ¿no?, se crean planes, se construyan, se abran planes para vivienda popular de fácil acceso para esta población que, al no tener esa opción,
se ve obligada a invadir. Y esta necesidad muy clara, Guayaquil es un imán para la migración interna y externa también, es utilizada, ¿no?, manipulada por estos traficantes de tierra que, digamos, ofrecen seguridad, estabilidad, entre comillas, a esta población que lo que busca es un lugar, un derecho donde vivir en esto y poder sembrar futuro. Y entonces no existe vivienda para pobres en Guayaquil en general, y esto es, digamos, lo que genera esta otra situación de asentamientos humanos irregulares. En Trinitaria eso fue lo que ocurrió. Rápidamente se pobló, talando árboles, resultado de este mecanismo de corrupción e impunidad, y que puso en riesgo a muchas familias, sobre todo aquellas que se asentaron de manera muy rústica, muy precaria, en las orillas de la isla. Hacia el 2010, el gobierno de Rafael Correa declara, digamos, la guerra a los traficantes de tierra en esto, y cero tolerancia, y desarrolla a partir de ahí lo que llamó la campaña Cero Tolerancia a las Invasiones. Puso letreros en estos lugares, Montesiraí, Guasmos, Isla Trinitaria, y desarrolló toda una operación a partir de la presencia de esta secretaría que mencionaba al inicio. Esta secretaría tiene un papel bastante especial en este problema, debido a que posee atribuciones extraordinarias. No dependía en su momento de creación y durante el 2015 hasta tal vez el 2016 ninguna relación con la dependencia rectora del tema de vivienda, como es el Midubi, ni nadie. Ordenaba a fuerza pública, a fuerzas armadas, a intervenir en operaciones de forma masiva, 1.500 efectivos con autos, caballos, perros, helicópteros, lanchas. Estaba bajo la autoridad de la Secretaría, ¿no? Entonces, y los locos eran violentos. Muy violentos, y aquí hay un elemento fundamental sobre el cual se construye esta preocupación, y es que el Estado, si bien es cierto, tiene atribuciones para ejecutar reubicaciones a propósito, por ejemplo, del riesgo que tendría una población en una ladera o a la orilla de un estero. El Estado lo que tiene que hacer es velar por la seguridad e integridad física de la población, y para eso tiene atribuciones para decir: usted está en riesgo, por ejemplo, puede ser una de las causas, hay otras, venga para acá. Pero esa decisión de gobierno tiene que pasar por algunos protocolos que son obligaciones estatales a propósito de cuidar las garantías a derechos humanos de esa población. Uno de esos protocolos es que haya información clara y completa de lo que se piensa hacer con estas personas. En términos generales, dentro de esa información incluso el derecho a la defensa a propósito de que alguien no quiera en esto, y habría ahí maneras de entender eso, porque estamos hablando de un derecho humano, estamos hablando de varios derechos humanos que estarían ahí en curso. Pero por otro lado, ya en el momento del desalojo, de la operación de desalojo, tiene que ser esta operación muy difundida, de tal manera que no haya ninguna persona, especialmente los afectados directos, que desconozca que eso se vaya a hacer. Se impide que sean operaciones durante feriados, fines de semana o durante el periodo invernal, y así, es detallado esto. ¿Y qué pasó en este caso? Y ahí, para terminar este punto, a propósito de lo que debería haber ocurrido, hay un protocolo, hay
las observaciones generales 4 y 7 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que digamos está en el marco de la observancia del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, que habla específicamente de prevenir desalojos forzosos. O sea, desalojos forzosos es cuando no se, digamos, cumplen con estos protocolos. Y eso fue lo que ocurrió. No se supo, nadie fue informado, no hubo derecho a la defensa, se actuó de manera absolutamente sorpresiva y absolutamente indiscriminada. Es decir, incluso considerando los, digamos, las condiciones con las que el Estado debería actuar, es decir, ellos decían de que antes del 2010 no había manera de echar a la gente. Las familias, digamos, que se ven ahí ubicado antes del 2010. Pero sin embargo había gente desde esa condición de muchos años, 50 años ahí, que no estaban, digamos, recibiendo la notificación. Esa notificación que recibieron estas familias, ya digo, generalmente afrodescendientes, ni siquiera tenía el nombre o el apellido del titular o de la persona que ahí figuraba como jefe de familia. Tenía una X, era dejada por debajo de la puerta y anotado un nombre, un número en la puerta. O sea, absolutamente despersonalizado, ¿no? En esto. Y así, por decirlo de manera resumida, este hecho de las notificaciones lo que generó es que haya rápidamente una protesta de los que estaban ahí. 140 familias recibieron estas notificaciones al principio de año diciendo que tenían 48 horas para salir, ¿no? En esto. Ese periodo es ya el propio hecho del periodo para salir de sus casas, dejar sus casas, abandonar sus casas, sin ninguna otra respuesta, ¿no? O sea, no es que 48 horas y ustedes van a pasar acá. No, 48 horas usted tiene que salir de aquí y allá. Sin ningún plan de contingencia. Nada. Nada. ¿Cuál es su conclusión? ¿Qué revela todo esto? Bueno, una total irresponsabilidad en el manejo de la política pública a propósito de los buenos afanes que pudieron haber tenido estos funcionarios. Ahí lo que hay es ignorancia, crueldad, negligencia de pie a cabeza para ejecutar una operación que puede haber estado con buenas intenciones, pero se lo hizo de la manera más canallesca que pueda imaginarse. Niños en la noche sin casa durante plena temporal invernal, con lluvia, torrencial lluvia, sin tener dónde ir. 90 niños quedaron esa noche sin casa. Y ahí, luego de esa noche, que fue una noche infernal para esas 90 familias que fueron desalojadas, sus casas fueron, 40 familias, sus casas fueron destruidas. Las máquinas pasaron por encima de esas familias, incluso con cosas adentro. Cosas, propiedades de estas personas que no habían logrado sacarlas. Cerraron una calle esa mañana que recibieron las notificaciones. Una señora embarazada recibe una descarga con una pistola Taser y le provocan el aborto. Esa muerte no cuenta. Esa muerte de ese bebé no cuenta en esto. Se interrumpió un proceso de mediación y de alguna forma manejo adecuado dirigido por la Defensoría del Pueblo de manera absolutamente repentina. Se archivó el proceso, se suspendió una inspección que se tenía que hacer y ese fin de semana se
desarrolló el desalojo. En una frase, ¿cómo resumiría usted la situación o las vulneraciones que hubo en el caso de Isla Trinitaria? Cruel, inhumano y degradante. Un desalojo que constituyó uno de los episodios más crueles, inhumanos y degradantes que haya podido vivir la población afrodescendiente en Guayaquil en los últimos 10 años.